Muy buenas tardes a toda la comunidad del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales que nos acompaña a esta hora en esta transmisión del CIBEI Live. Soy Alejandro Angarita y me place presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Marcela Chapa, de nacionalidad mexicana. Ella en este momento genera transmisión desde la ciudad de Roma, en Italia, y nos va a hablar sobre el tema de economía y globalización, implicaciones de la pandemia. Nuestra invitada es internacionalista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un máster en artes de la Universidad de Anáhuac, en Querétaro. Tiene estudios en relaciones internacionales, diplomacia y medios masivos de la Universidad Complutense de Madrid. Y en este momento se encuentra cursando un magíster en la Vienna University of Economics and Business Administration. Se ha desempeñado adicionalmente como asistente de dirección en el Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer en Roma, Italia. Ha sido coordinadora de Proyecto Mundo en Progreso de México de la Asociación Diplomacity en Milano, Italia. Docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac en Querétaro. Y analista de medios en asuntos internacionales, así como jefe de la sección internacional del programa Querétaro al Día de Noticieros Televisa. Marcela, es un gusto tenerte en este espacio. Muy buena noche para ti en Roma y pues antes de iniciar con tu tema y teniendo en cuenta que a nuestra transmisión se conectan personas de diferentes países de Latinoamérica, quisiéramos saber, pues estando tú allá en Europa, ahora en Roma, anteriormente, hace un par de semanas te encontrabas en Viena, pues cómo has vivido estos momentos de aislamiento social y cómo ves ahora el desarrollo que ha tenido la pandemia en estas dos ciudades donde has estado últimamente. Y creo que también, bueno, nada, muchísimas gracias por la bienvenida y es un placer estar aquí con todo el auditorio. Estoy muy contenta de poder compartir un poco y aportar en este pues diálogo casi mundial que se está dando sobre la incertidumbre y lo que va a pasar en los próximos meses, años, no sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se está viviendo? De entrada, yo creo que también, y contrastando un poco con lo que platicamos ahora antes de comenzar la transmisión, de cómo se está viviendo un poco en olas temporales a destiempo en diferentes momentos, en diferentes lugares, dependiendo del progreso, dependiendo de cómo se han dado los niveles de contagio, etcétera. Yo creo que a mí me tocó cuando todo empezó en Viena, y en Austria hay dos características que veo como muy particulares que influyeron mucho en cómo se dieron las cosas. La primera es que Austria tiene un sistema de salud maravilloso, o sea, tiene un sistema de seguridad social bastante fuerte. Yo creo que si bien había, por supuesto, miedo y por supuesto una actividad del personal médico y de salud también heroica y también súper admirable, el sistema en realidad no tenía tanto peligro de colapsar porque realmente hay un sistema de seguridad social fuerte, fuerte, fuerte. Es obligatorio para todos, cuesta mucho dinero, pero no está exclusivamente limitado como o sea, es como una mezcla de esquema público-privado en el que todo el mundo tiene que estar asegurado con alguna de las aseguradoras avaladas por el gobierno. Y eso también dio como muchísima seguridad a la gente y nunca llegamos al momento de colapso, ni de sobreocupación, ni mucho menos. Ahora bien, también hay un factor cultural muy importante que los austriacos son amantes de la disciplina y de las reglas casi de una manera insana, digo siempre yo de broma. Pero entonces eso también ayudó muchísimo, había muchísimo sentido de responsabilidad social. La gente acató, hubo buenos canales de comunicación. Yo creo que muchas veces se habla de los casos de éxito de los que han manejado bien la pandemia y se habla mucho de los países que han sido dirigidos por mujeres, ¿no? Donde ha habido como buenos resultados en ese sentido y todo el mundo menosprecia un poco a mi querida Austria por ser tan chiquitita, yo creo. Pero hubo, según yo, un manejo muy, muy bueno en Austria y bueno, en Viena en particular como ciudad. Pues nivel que desde esta semana, a partir del lunes, ya ni siquiera el uso de mascarillas era obligatorio más que en el transporte público. El lockdown empezó a
bueno, el encierro más bien empezó como a liberarse de manera progresiva y se iban haciendo como con mucha conciencia a los ciudadanos y como con canales de información como muy claros cómo se iba a proceder, y cada 2 semanas se revisaba el estatus actual y cómo una política o cómo alguna toma de decisiones había afectado las infecciones. Entonces eso hizo que hubiera como mucha certidumbre, y yo creo que ahora casi ni se siente en el ambiente. A ver, tampoco quiero decir que la gente está relajada además, pero en realidad es que se hizo tan buen trabajo y se contuvo tan bien que hoy por hoy creo que en Austria el tema importante que va a ser monitorear los efectos de la apertura de las fronteras, no tanto de las medidas regulatorias sanitarias. Más bien ahora que poco a poco una de las decisiones que tomó Austria fue abrir las fronteras con ciertos países nada más, donde hubiera como una especie de seguridad de que países que lo manejaron bien, que tienen buenas cifras, eh, empezaron a permitirse los traslados no de urgencia o no necesariamente esenciales. Y bueno, hoy por hoy creo que el ambiente ahí está pues bastante tranquilo y la gente está segura y tranquila porque tuvieron ese sentido de deber y de deber hacia el otro también, no nada más como por mi salud, sino como por no fomentar o no ser una fuente de contagio, que eso creo que es un elemento cultural importante que vi ahí. Por otra parte, ahora que estoy aquí en Italia, el contraste es importante en el sentido de que Italia lo vivió como de una manera muy conmocionada. Sabemos que aquí hubo muchas muertes, hubo muchas personas enfermas, entonces la gente está de alguna manera, sí, ya en salida, ya están empezando a funcionar restaurantes, sobre todo terrazas, ya está empezando la gente a regresar a las oficinas poco a poco, paulatinamente, con unas ciertas medidas de capacidad. Ahora, o sea, lo que está un poco generalizado es que no hay establecimiento dentro, o sea, que esté techado, que esté cubierto, que no tenga sanitizador o que no tenga desinfectante en la entrada para todos, y el uso obligatorio de mascarillas todavía. Pero ya se empieza un poco a relajar las medidas, y una de las cosas es que, bueno, la cultura italiana tiene muchos elementos de poca disciplina, digamos, y creo que el drama que se vivió hace unas cuantas semanas aquí, que fue tan fuerte, que le llegó tanto a la gente, ha hecho que haya un cierto sentido más de control y de responsabilidad, que creo que al principio no se vivió tanto, ¿no? O sea, al principio creo que se menospreció un poco la seriedad del asunto, de repente se vieron como sobrepasados de la situación, y ahora estoy viendo y estoy notando en la cotidianidad muchísimo respeto por las normas y muchísimo respeto por hacer que las cosas continúen de la mejor manera posible. Entonces, esta es mi impresión desde aquí, pero sí entendiendo que todos los países europeos en este momento por lo menos están en una sintonía de salida de las restricciones que pueden llegar a ser las primeras. O sea, existe la mentalidad de que hay que estar preparados en caso de que haya una segunda ola, y hay que estar atentos a los cambios que se tengan que hacer en un debido momento, si es que hay que revertir, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un sentimiento de empezar a desahogar las primeras restricciones de manera importante. Entonces también hay que estar atentos a cómo va a evolucionar los contagios y todo esto, pero hay este sentimiento generalizado de que ir un poco de salida, fomentar un poco la movilidad en verano, porque el turismo es muy importante, como lo es para muchos países en América Latina también, pero muchos de los acuerdos que se han logrado para poder abrir las fronteras han sido en aras a el verano y de cara a no quebrar al 100% el sector turístico. Marcela, muchas gracias por tus comentarios, por tu impresión, por contarnos pues cómo has visto esta situación desde allá en Europa. Y bueno, entonces te doy paso para que empieces con tu charla y nos comentes pues todas estas nuevas cosas. Bueno, muchas gracias. Los dejo entonces a toda la audiencia con Marcela Chapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo la verdad es que había pensado que mucho más que intentar dar una perspectiva económica y de la globalización hacia el futuro,
creo que lo más importante va a ser entender de cara a lo que sigue que estamos viviendo como dos procesos muy importantes. El primero es que estamos viviendo en una etapa de incertidumbre fuertísima y que muchas de las proyecciones que se están haciendo, si bien están hechas con muchísima seriedad, con datos y con basándonos en estudios serios y profundos, también es verdad que muchas de las premisas son muy inciertas. Entonces, yo creo que una de las cosas que va a ser importante entender de cara a el siguiente tiempo que podamos estar viviendo, y no sabemos, cuando digo tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando, que también eso es importante, es que va a estar caracterizado por incertidumbre. Vamos a vivir mucha incertidumbre durante mucho tiempo, y eso no quiere decir que no haya indicios de dirección, por supuesto que sí, y entonces lo que yo quisiera más es que esta charla fuera de cara a entender dónde están esos indicios que son más claves entender para, pues para así poder ir monitoreando la situación y entender que el día de hoy es muy complejo hablar de perspectivas, es muy complejo hablar de lo que va a pasar, de lo que se viene, sino más bien hay que tener como mucho más en claro dónde fijar la mirada y dónde monitorear movimientos y cambios, pues por lo que se viene. Y bueno, y esta incertidumbre también tiene que ver con decisiones y con cosas que no tienen que ver con decisiones, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo puede evolucionar la pandemia como tal, como lo que vendría siendo la dispersión de la enfermedad y del virus, y también, por otra parte, todas las decisiones que se puedan tomar a nivel de mercados y a nivel de gobiernos, y todas esas cosas hay que irlas monitoreando. Y la otra palabra que me parece muy importante que entendamos de lo que está pasando en este momento es una reconfiguración. Creo que hablar, por supuesto que sí, de una profunda crisis y una crisis que todo el mundo está de acuerdo que es multidimensional, que toca como muchos aspectos muy claves, no nada más los económicos, y no digo al contrario, no nada más los de salud, que son los primeros, pero también en muchísimas áreas. Pero entonces entender que más allá de solamente una profunda crisis, estamos viviendo un momento de reconfiguración en muchísimos aspectos, y la economía, por supuesto, no es la excepción, y en la economía sobre todo vamos a tener quien salga mucho mejor parado de esta situación, pero que van a ser una minoría, y vamos a tener quien salga muy, muy mal parado, y vamos a tener que entender cómo las estructuras y los agentes también, porque va a tener que ser un juego muy interesante, pues vayan a tener que ir respondiendo a diferentes niveles, a diferentes necesidades de lo que vaya a pasar después. Sé que parece una cosa muy abstracta lo que estoy diciendo, pero hay que aprender a poner esas categorías para que cuando estemos analizando la realidad después podamos identificarlo, ¿no? Por ejemplo, los claros ejemplos que tenemos de quien está saliendo por ahora muy mal parado de esta situación es las pequeñas y las medianas empresas, sobre todo las micro, y dependiendo de cómo cada gobierno y cada sociedad civil haya decidido afrontar las situaciones, que vamos a ver efectos de bola de nieve mayores o menores. Una de las cosas que nos demuestra la pandemia es que la interconectividad y la interdependencia no es nada más un factor ni ideológico ni un factor que esté ya, que sea como muy dirigido, sino más bien es una realidad que estamos viviendo, y es una realidad que se ha demostrado en muchísimos aspectos. Entonces, esta interdependencia ha requerido que la pandemia tenga respuestas a muchos niveles distintos, y no necesariamente los está viendo. Lo que yo creo que podemos notar es que ha habido una falta de cooperación seria a nivel internacional de cara a la respuesta. No quiero caer en la trampa de decir
el triunfo total del nacionalismo ideológico, que hemos visto como resurgir en los últimos años, pero sí quiero decir que hay de alguna manera un repliegue al nivel estatal para muchos de los temas más importantes en este momento y una configuración a nivel internacional que ha sido de coordinación no tan contundente y además, ahorita voy a dar un ejemplo muy concreto donde la coordinación y el consenso ha sido como muy fuerte, pero no necesariamente baja a los niveles de implementación donde se necesitaría. Otra de las cosas, por ejemplo, importantes en la economía que nos viene a mostrar la pandemia es este tema que pues ya se ha tocado muchísimo por muchísimos académicos en los últimos años, que es esta insuficiencia de nuestros indicadores económicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, que no quiere decir que no sean importantes, sino sean necesarios, por supuesto que sí, pero que no termina de atrapar conceptos muy importantes para lo que implica el desarrollo de una localidad. No puede ser un estado, puede ser un país o los niveles subnacionales. Entonces, también pensar en la recuperación en términos de PIB y de que tiene que haber crecimiento en el PIB no necesariamente va a implicar, y hay que tener las antenas muy bien paradas, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí la pandemia nos hizo darnos cuenta de la necesidad de incluir factores como la seguridad social, el acceso a la salud, el acceso al empleo formal como determinantes en el desarrollo de los países y como determinantes en el bienestar y la salud económica de una entidad y no nada más lo que el Producto Interno Bruto mide como tal, ¿no? Entonces, hay dimensiones que hay que considerar y que no habíamos estado midiendo correctamente, pero esto ya lo han dicho muchísimos premios Nobel, mucho más allá que yo, y creo que hoy es el momento de escucharlos de una manera como muy profunda y muy consciente, porque hemos visto pues de primera mano las consecuencias de darle demasiado peso a una medida que no necesariamente es comprensiva y que aprenda todas las dimensiones del desarrollo y del bienestar, ¿no? Bueno, y otra de las cosas importantes es que para muchos países vamos a tener que monitorear bien el problema de la deuda. La deuda la deuda externa se puede convertir en una bomba si no existen mecanismos conjuntos de cooperación internacional ahí, que eso sí es importante que haya por lo menos en ese ámbito. Porque los países europeos, de alguna manera, sí han tenido los capitales, han querido comprar bonos de gobierno de países que pareciera que van a tener una buena respuesta y una buena resiliencia económica a la situación, pero hay muchos países que se van a quedar muy endeudados porque van a necesitar fondos públicos para poder hacer frente a la emergencia y a la contingencia como tal en este momento y que no necesariamente van a tener tantos inversionistas dispuestos a invertir en bonos. Entonces, la respuesta internacional ante la deuda y lo que vaya a pasar de cara a condenación de intereses, de deuda como tal, los préstamos que se puedan dar en este momento y la medida en que se puedan dar van a ser como muy determinantes también para los siguientes años. Y es un punto que es importante que tengamos en cuenta. La otra es pues el tema de la tecnología. Sabemos que la tecnología ha sido lo que nos ha permitido para muchos seguir trabajando y en este momento, por ejemplo, comunicarnos como lo estamos haciendo. Pero entonces también han sido de alguna manera todo el giro de tecnología y de inteligencia artificial los que los que no han sido tan golpeados económicamente por la contingencia y al contrario, han salido de alguna manera con el ejemplo clarísimo es Amazon, ¿no? De la cantidad de contrataciones que tuvo en momentos en donde muchísima gente estuvo cerrando sus negocios y declarándose en bancarrota o en desempleo. Pero entonces hay que monitorear también muy bien hacia dónde van hacia dónde van las grandes empresas y las grandes corporaciones
de tecnología sobre todo. Quisiera hablar también muy específicamente del caso de América Latina, porque pues sé que estamos aquí compartiendo en la Fundación Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, pero que tiene un enfoque pues latinoamericano fuerte, importante, y creo que casi todos los que estamos aquí en esta conversación, pues tenemos un interés importante en lo que está pasando en Latinoamérica y en lo que va a pasar. Y creo que hay uno de los elementos más importantes que ha recalcado la pandemia y que ya lo sabíamos también. Esto es una de las cosas más importantes, que muchas de las cosas que estamos viendo como graves ya estaban ahí. Simplemente se han o acelerado o reforzado o evidenciado lo tremendamente mal que siempre han estado, ¿no? Y una de esas cosas es, no necesariamente quiero decir que sea algo malo, pero es algo que tiene unas implicaciones muy fuertes y que creo que como continente, en realidad, los países en general de Latinoamérica no han sabido responder tanto, es el tema de la economía informal. Siendo Latinoamérica, como todos ya lo sabemos, un continente que tiene dependiendo de la encuesta a la que le queramos hacer caso, la mitad o más de los países, digo, de la economía de los países latinoamericanos corre dentro de esta categoría de economía informal, que implica la falta de regulación, y eso tiene como consecuencia la falta de protección al empleo y a la seguridad social. Y es muy impresionante cómo, por ejemplo, la CEPAL tiene, si tienen momento si están interesados en política pública y tienen momento de ver este observatorio que la CEPAL creó en estas semanas de cara a entender un poco los efectos de la pandemia, están analizando de todos los países qué políticas públicas se han tomado al respecto y de qué categoría. Y a mí una de las cosas que más me ha impactado es que, siendo Latinoamérica, pues los países de Latinoamérica más bien tan dependientes de la economía informal, solamente existan 2 países en toda Latinoamérica que hayan hecho una política decretada específicamente para apoyar la economía informal, y son los que nos imaginamos, o sea, Brasil y Venezuela. Entonces, creo que es importante, y aquí me voy a poner un poquito normativa, ¿no? Pero creo que es importante que, si vamos a querer que el futuro sea mejor y que el futuro cambie para nuestras economías, tanto familiares como personales, y de la sociedad en general que nos rodea, nos va a tocar empujar mucho como ciudadanos que no quede en una tragedia que pasó en la crisis en el 2020, el año de la pandemia, con la economía informal, sino que creo que esta es una oportunidad de oro que tenemos para demostrar, y con consecuencias reales y gravísimas, todos los efectos tan complicados que está teniendo esto para la gente que depende de este tipo de actividades, para empujar, ¿no? O sea, creo que tiene que haber un cambio fuerte y no nada más pensar en esquemas de 100% que dependan del Estado, sino que hay que pensar diferente en las relaciones laborales, hay que pensar diferente en lo que implica formalizarse, hay que pensar diferente en la cooperación público-privado. Entonces, creo que va a haber una labor muy importante en los próximos años para, de alguna manera, incorporar a la economía formal con mecanismos nuevos y diferentes, innovadores, pero que realmente atiendan a las necesidades de la realidad latinoamericana y de la realidad de cómo funcionan las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica y los autoempleados, etcétera, etcétera, pero regularlo de una manera que no deje con esta vulnerabilidad y con esta, pues sí, sensibilidad ante las situaciones a una cantidad tan grande de personas, ¿no? Y bueno, esto también me lleva a la seguridad social. Es importante entender que
los sistemas de salud y los esquemas de seguridad social pues varían mucho dentro de Latinoamérica, pero creo que la conexión es casi directa con el tema de la formalidad laboral. Entonces, hay ciertas vulnerabilidades que solamente se acentúan las unas con las otras en las crisis y aquí nos está dando la pandemia pues un claro ejemplo de cómo va a ser importante pensar en los esquemas de seguridad social diferente de aquí en adelante. Bueno, ahora bien, otra de las cosas, y no quisiera entrar yo en clichés ni mucho menos, pero una de las cosas importantes para la economía real de nuestros países tiene que ver con cómo el crimen organizado también se reconfigura en estas situaciones y sobre todo cuando hay crisis, ¿no? Roberto Saviano y también muchas organizaciones que están monitoreando la actividad de los grupos criminales y de toda la actividad como ilegal o paralegal o toda la economía que tiene que ver con el crimen transnacional, entienden y han sido como muy claros en que en estos momentos de crisis es cuando hay como una reconfiguración y va a ser importante de cara al futuro porque justamente entre que tienen liquidez en el momento de que la crisis explota y van a necesitar formas distintas también de seguir generando liquidez, hay como mucha potencialidad para explotar las necesidades, sobre todo de los pequeños empresarios, de los sectores más vulnerables, de las áreas rurales, donde se experimenta pues más pobreza y más desabasto. Y entonces pueden empezar a llenar más nichos y pueden empezar a mermar más en algunos lugares donde ya lo hacen, ¿no? La capacidad del Estado, pueden entrar a suplir ciertas servicios y ciertas actividades que normalmente el Estado haría o el sector privado, y entonces esto va a hacer que de alguna manera acaparen terreno, ganen favores, ganen adeptos, más esto unido a toda la violencia, digamos, que se pueda generar un poco menos en el sentido de crimen organizado, sino de pues verdadera necesidad que va a haber, ¿no? Del hambre que puede llegar a haber en las comunidades un poco más vulnerables. De hecho, la CEPAL está hablando de que aproximadamente 83 millones de latinoamericanos como fruto del coronavirus van a estar en vulnerabilidad alimenticia. Entonces, esto es una cosa gravísima y es una cosa en donde vamos a necesitar respuestas como contundentes y serias de parte pues no nada más los gobiernos, pero también la sociedad civil organizada y tal, pero donde los grupos de crimen organizado tienen como un nicho muy fuerte que pueden explotar y puede ser pues tremendo para el aparato estatal y para la configuración del tejido social, y hay que estar atentos también a eso, sobre todo en Latinoamérica. Otra de las cosas importantes que me pareció para platicar con ustedes es que creo que he notado en todos estos intercambios y en estas, pues ya meses de pensar la recuperación, cómo va a ser, cómo los gobiernos tendrían que ir, los gobiernos y otros actores, ayudando a que la situación mejore conforme a una cierta evolución. Creo que he visto mucho consenso a nivel internacional y a nivel grandes corporaciones también de la necesidad de unir necesidad de recuperación económica con un poco las ya preexistentes necesidades de atender a la sustentabilidad de manera seria y concreta, de atacar el cambio climático, de utilizar este momento
como un momento en el que vemos la capacidad de responder ante emergencias, y muchísimos de las personas que trabajan en este campo del cambio climático y que buscan empujar la sustentabilidad a nivel político, también lo ven como una emergencia, ¿no? Entonces, hay consenso en la gran mayoría de los organismos internacionales, el FMI, la OSD, NMIL, agencias y oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, inclusive la Unión Europea como tal también. Bueno, hay muchísimo consenso en torno a la necesidad de que sea un green recovery. Y lo que yo también estoy notando es que hay muchas maneras de hacerlo, y por supuesto que tiene que ver desde green finance hasta fomentar, si va a haber algún programa para fomentar empleo que se haga en los sectores de bajo impacto de emisiones de gases invernadero o de carbonización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que de alguna manera esto está sucediendo como a nivel internacional y a nivel un poco más local o de grassroots, y que el eje que tendría que ejecutar estas políticas, y que en muchos casos pues sí es el Estado-Nación o sus subniveles, no necesariamente están tan alineados en ese campo. Entonces también va a ser interesante cuánto una ciudadanía activa puede empujar en esa dirección o cuánto no, pero creo que estoy notando, inclusive de cara al sector privado, no sé, McKinsey, el World Economic Forum, muchas otras instituciones están intentando proponer soluciones que de alguna manera solucionen, o sea, den solución a la multiplicidad de crisis, pero sí poniendo en el centro del eje de las soluciones el tema de la sustentabilidad, que pues sí, de alguna manera tanta falta hace, pero ahí esa desconexión pues va a tener pues sus consecuencias, ¿no? Y bueno, en el tema político, creo que habíamos empezado un poco platicando mi ejemplo personal de lo que estaba pasando, pero creo que la Unión Europea nos da, y hablando también, conectándolo con el tema de la recuperación verde, nos da como un ejemplo muy claro de cómo la configuración de la globalización de entrada ni es uniforme en todos los lugares y en todos los niveles. Y también tiene unas dinámicas como muy complejas y que a veces se nos escapa esta complejidad. Y que la pandemia nos la vino como a poner de frente, ¿no? Yo una de las cosas que más me llamó la atención aquí de cómo funciona en Europa es que la seguridad social, los sistemas de salud nunca fueron parte de las competencias de la Unión Europea como tal, siempre fueron parte de las competencias de los Estados miembros, y cada país tenía completa autonomía para regular y para ejecutar y para implementar todo lo que tuviera que ver con los sistemas de salud, y al mismo tiempo, pues viviendo en este esquema de completa movilidad para personas, para bienes, capital financiero, etcétera. Y entonces, en el momento de la contingencia, lo que pasa, sobre todo los primeros momentos, lo que pasa es que tenemos esta libre movilidad, pero al mismo tiempo tenemos una capacidad solamente nacional para responder a la emergencia sanitaria. Y entonces eso hizo que inmediatamente se quisieran cerrar las fronteras como solución, cosa que no había sucedido en décadas, yo creo. Y al mismo tiempo, la respuesta internacional, bueno, comunitaria en este caso, tardó mucho tiempo en articularse, empezaron a jugar pues un papel muy importante los intereses nacionales, porque a pesar de que hubo integración en el experimento de la Unión Europea muy profunda en muchos sectores, en este sector en particular, o sea, ahí nos dimos cuenta que los sectores más sensibles si le queremos llamar la organización internacional de integración más profunda que existe en el escenario internacional en el día de hoy,
nos dimos cuenta que los sectores más sensibles en realidad siempre siguieron siendo parte de la competencia nacional, ¿no? Entonces, esto de cara a pues, los procesos de globalización que se han visto en otras partes del mundo, nos hace darnos cuenta que justamente una de las cosas que sí, para las cuales sigue siendo el Estado-Nación como un eje central, es para estos temas sensibles de seguridad social, de educación también, sobre todo en algunos casos, y por supuesto la seguridad militar, que claro que en este caso pues nos dimos cuenta de qué tan limitada puede llegar a ser de cara a una amenaza muy real y con consecuencias también como muy reales y muy devastadoras. Eso también me trae a mí otro tema, va a tener unas implicaciones importantes en la migración. Creo que la migración también la vamos a tener que entender en dos dimensiones. La evidente es que va a haber muchos flujos migratorios internacionales, y no nada más internacionales, pero de cara a los lugares donde haya mejor recuperación, pues van a tener lo más probable es esperar que haya flujos migratorios importantes para allá, pero también al mismo tiempo, en estos momentos, sobre todo de la contingencia y del lockdown y tal, lo que vivimos en el momento en el que empezó todo, y eso fue un poquito de tiempos en distintos lugares, en distintos puntos geográficos del mundo, fue como un volver cada quien a su lugar donde está, o su sistema de contención más grande, o su nacionalidad que no le implica permisos, visas, etcétera, 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 y donde hay como una cierta red de seguridad. Entonces, hubo de alguna manera en este momento como un desplazamiento hacia donde la gente puede encontrar menos vulnerabilidad, pero creo que en cuanto se estabilice la situación va a haber otros desplazamientos hacia los lugares que prometan más oportunidades económicas para, pues, de cara a los que estén pasando momentos o vayan a seguir pasando momentos económicamente complejos y que estén dispuestos a utilizar la migración como una de las soluciones, ¿no? Y bueno, esto también nos hizo ver cómo la interdependencia, una de las cosas de las que más se está hablando de cara a las implicaciones económicas de la pandemia es de las cadenas de suministro, de las cadenas de valor, del comercio como tal, y creo que también va a haber un replanteamiento de cara a eso. Sí, ya de por sí, por ejemplo, había ciertos movimientos que hablaban de consumir local, evitar productos que tuvieran que haber viajado mucho para poder estar terminados por como preocupaciones ambientales, por ejemplo, que eran un poco reducidos en cuanto a impacto y en cuanto a tamaño. Hoy, por ejemplo, se entienden de cara un poco más a la seguridad nacional o a la autonomía nacional, que por ejemplo salió, yo recuerdo cuando se estaba intentando renegociar el Tratado de Libre Comercio de América Latina entre Estados Unidos, Canadá y México, y cuando estaban intentando los funcionarios apostar a por qué sí seguirlo y por qué sí renegociarlo en términos que fueran beneficiosos para todos, hicieron varios estudios y una de las respuestas y de lo que encontraron en esos estudios es que en el sector automotriz, por ejemplo, un coche o un automóvil para estar completamente listo en venta cruzaba normalmente la frontera entre México y Estados Unidos unas 7 veces de cara a las partes y los componentes que formaban parte del producto final. Entonces, pues esto de alguna manera se ve muy afectado en este momento por la contingencia como más precisa en este momento, pero también va a obligar a tanto las multinacionales como a los países a preguntarse qué tanto valga la pena, a preguntarse cuáles son las cadenas internacionales que sí valdrá la pena conservar y cuáles son las que se pueden reubicar dentro de un espacio geográfico un poco más contenido. Una de las tendencias también que ya habíamos empezado a ver es que estas cadenas existían, pero más a nivel regional, o sea, dentro de Asia, dentro de América del Norte, dentro de América Latina, dentro de Europa,
eran muchísimo más fuertes que si nos pusiéramos a pensar en cadenas de producción internacionales de transatlánticas o transpacíficas que cruzarán mucho de un lado a otro muchas veces, ¿no? Pero pues sí, el comercio de productos finales, evidentemente, pues tiene otras dimensiones, pero entonces estas cadenas de valor ya habían empezado, o sea, ya tenían tiempo siendo más regionales y pues ahora veremos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante de cara a lo que estamos viviendo? Y pues bueno, esto era un poco lo que yo quería comentar con ustedes. Y recalco un poco lo que dije al principio. Creo que lo que va a ser más importante es saber dónde poner los ojos, porque hoy por hoy la evolución de lo que ha pasado hasta ahora es todavía muy verde, todavía no sabemos cuál es el horizonte temporal y cuáles son los elementos más importantes de la reconfiguración. O sea, sí tenemos algunas ideas, pero no sabemos cómo va a ser el escenario, ni siquiera digamos final, pero base para un cierto futuro. Entonces, lo más importante va a ser estar atentos a ciertos movimientos y que podamos tener como muy en claro que existe estos altos niveles de incertidumbre y grandes movimientos de reconfiguración que van a existir y que pues hay que ir monitoreando con distintos instrumentos, pero que también de alguna manera van a implicar que podamos ser partícipes de cara a la trinchera en la que cada quien se encuentre de esta nueva reconfiguración y es una gran oportunidad para poder empujar temas que la sociedad civil, por ejemplo, ha estado intentando empujar con menos éxito en otros momentos y también pues para ser protagonistas a mí me parece como, a pesar de muy retador, también muy particular y muy emocionante en el momento en el que estamos, porque definitivamente es histórico y definitivamente se puede tener incidencia en cómo va a estar configurado el mundo después, que me parece bastante inédito y sobre todo en este mundo como más acelerado y más globalizado que en el que estábamos viviendo. Y bueno, yo no sé si... Aquí está Alejandro, muy bien. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tu intervención. Pues en este momento abrimos el espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer frente a lo que nos ha comentado Marcela. Por lo pronto, pues yo voy a iniciar con una pregunta que nos envía un seguidor de Twitter. La pregunta es la siguiente, Marcela. A ver. La situación actual nos ha hecho repensar el modelo económico. ¿Cree que esto sí tendrá efectos estructurales o será algo transitorio? Yo quisiera pensar que sí. Yo creo que lo que la pandemia evidencia en términos de desigualdad, en términos de las grandes fallas del capitalismo, que de alguna manera ya habían habido muchas voces denunciándolas y voces muy respetables y voces no ideológicas, yo creo. Digo, por supuesto que cada quien tiene pues posturas, inclusive cuando habla como académico o como experto en economía o tal. O sea, creo que cada quien tiene una postura, pero las fallas del capitalismo habían sido evidenciadas por muchísima gente y como un poquito ideológicamente más neutral, si lo queremos decir así. Y encontramos aquí un momento en el que estas fallas no pueden ser ignoradas. O sea, estas fallas de alguna manera están evidenciadas y potenciadas. Entonces, es el momento en el que creo que si alguien tenía que escuchar estas fallas y hacer algo al respecto, está sufriendo las consecuencias también de no haberlo escuchado. Y estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de empresas, estoy hablando de tomadores de decisiones. Entonces, yo quiero pensar que estamos en un momento y que la reconfiguración no va a ser ni rápida ni fácil y va a tener implicaciones para muchos y tampoco va a ser uniforme.
y también va a haber como muchos intereses de por medio y como muchos juegos de poder de por medio, pero yo sí creo que es un momento en el que puede como tomar muchísimo más fuerza de lo que hubiera sido intentando empujar un cambio estructural en un momento un poco más estable. Sí, porque bueno, pues por lo menos en el caso colombiano vemos que la gente, a pesar de que sigue estas normas, se ve un poco también abocada por la situación económica de tener que salir. Y además de eso, pues también vemos que pues, la presión que ejercen los grupos económicos también como que no permitirían que eso se vuelva un cambio realmente estructural, ¿no? Unos hábitos también que lleguemos a tener todos como ciudadanos y como habitantes de la tierra, realmente, porque es una cosa que nos afecta definitivamente a todos los países. Definitivamente a todos, sí, creo que fue algo que no respetó fronteras, pero que ciertas configuraciones de, eh, como de alguna manera sistémicas, permitieron que que hubiera menos impactos en unos lugares que en otros, ¿no? Entonces, creo que eso quedó como muy evidenciado y creo que eso sí va a estar a la vista del mundo, de todos, de una manera muy fuerte y muy próximamente. Entonces, de hecho, ya lo estamos viendo, pero vamos a terminar de entender el aftermath después. Pero creo Sí, que es demasiado grande como para ser ignorado. sí, es verdad, tienes toda la razón. Voy a publicarte aquí ya una de las preguntas. Ya te saldrá en pantalla. A ver, a ver. Pues mira, la palabra recuperar, Ruth Fonseca, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que la palabra recuperar es justo la palabra que tenemos que evitar, porque creo que a pesar de que el mundo no va a ser radicalmente distinto, hay esta expectativa de cuándo vamos a volver a donde estábamos, ¿no? Y creo que hay que tener en cuenta que va a haber cambios y va a haber cambios importantes. Yo creo que América Latina la va a tener muy dura. Yo creo que América Latina va a tener crisis económicas en las sobre todo en sectores familiares, de cara a sectores personales. Tal vez haya grandes corporaciones en Latinoamérica que se salven y que salgan bien paradas, pero yo creo que el pequeño empleo, los autoempleados, el sector informal va a sufrir un golpe que no va a ser fácil del cual salir. Y entonces yo creo que vamos a tener que pensar no en una recuperación económica, sino en un rehacer las cosas. Y creo que no va a ser tan rápido. Yo creo que se va a tardar un par de años en que la gente que más ha estado golpeada y que seguirá estando golpeada probablemente en las proximidades, recupere y nada, vuelva a integrarse a la actividad económica, pero que esperemos, como estábamos diciendo, que el esquema se reconfigure de una manera distinta y que les permita integrarse de una manera distinta a la economía. Que América Latina está en recesión, es la misma persona. Y si considero que América Latina, bueno, pues técnicamente sí hay una recesión. Bueno, tienen que cumplirse como ciertas características para considerar que hay una recesión de cara al crecimiento del PIB, pero yo insisto muchísimo en que no es momento de fijarnos en el PIB y no es momento de fijarnos en el concepto recesión o en el concepto depresión o en el concepto concreto, porque el PIB no nos está arrojando muchas cosas que va a ser importante tomar en cuenta en el futuro, como por ejemplo la calidad de los sistemas de salud, la accesibilidad a la formalización del empleo y todas esas cosas no están reflejadas en el PIB y hay algunos indicadores que sí lo tienen, pero más bien hay que fijarnos en el impacto de políticas públicas concretas y qué tanto sí están beneficiando a la sociedad
porque hay muchas cosas que quedaron evidenciadas en la pandemia que son muy importantes para el desarrollo de los pueblos y los ciudadanos y que no están reflejados necesariamente en el crecimiento económico. En realidad lo que el PIB mide es flujos de cosas que se pueden traducir en dinero, para poder decirlo en palabras muy sencillas. Entonces, es lo que pasó en un año de cosas que se pueden traducir en dinero. Entonces, bueno, en un cierto periodo de tiempo, no necesariamente un año, normalmente un año. Pero entonces hay otras dimensiones que es bien importante que no están contenidas ahí, y hay momentos como por ejemplo en donde es evidente que no va a haber un crecimiento y que va a haber de hecho un decrecimiento del PIB en algunos casos, pero que hay que quitarle la mirada central a eso, sino más bien hay que analizar otros elementos y cómo la recuperación va incorporando esos elementos al sistema económico, que no sean necesariamente las cosas que se pueden traducir en una moneda concreta. Francesca Lagos López dice, el sistema internacional multilateralista podría iniciar un proceso de cambio con nuevos actores internacionales que vayan ejerciendo hegemonía sobre la sociedad internacional. Sí, yo creo que sí va a haber una reconfiguración de poderes políticos. Creo que así como también, así como estábamos hablando de la regionalización de las cadenas de valor y de suministro, creo que las hegemonías como tal, y es una tendencia que ya estábamos viendo antes, van a ser un poco más, a seguir siendo un poco más regionales. Creo que los actores también van a ser diferentes y no necesariamente el Estado-Nación tradicional o la corporación multinacional tradicional, sino que va a ser más importante cada vez más entender cómo juega un papel en distintos niveles, distintos actores. Y eso va a ser más importante analizar que la hegemonía de un país como tal, que si bien sí sigue siendo importante y que si bien los países más poderosos tienen de alguna manera un impacto más grande en los países, vemos cómo ha habido manejos desastrosos de grandes potencias, vemos cómo, no sé, por ejemplo, India, que ha estado tan en medio del escenario internacional, esta pandemia ha revelado la tremendísima crisis de desigualdad, de pobreza que todavía existe, a pesar de que en términos económicos generales esté en ascenso. Lo que vaya a pasar con China y con Estados Unidos, creo que van a tener que ser como muy astutos para poder, porque los dos están en profunda crisis, ¿no? A ver, China, de alguna manera Estados Unidos ha intentado como culpabilizar a China del mal manejo inicial de la crisis y que eso tuvo consecuencias globales, evidentemente. Y luego vimos cómo China intentó solidarizarse con gestos políticos con muchos países, pero también vemos cómo en este momento sí probablemente vaya a sentar mucha más hegemonía regional de la que ya, de por sí con el One Belt, One Road Initiative, ya estaba invirtiendo en infraestructura en países alrededor y también que conectaran pues justamente estas cadenas que estábamos hablando de comercio. En este momento de vulnerabilidad, creo que a pesar de que les va a pegar a ellos y les está pegando también, se van a abrir ahí como unas brechas de oportunidad fuertes de asentar un poco más de poder, sobre todo a nivel regional. Y bueno, el multilateralismo como tal, que estaba explícitamente puesto en la pregunta, creo que sí va a ser una de los que ya está un poco moribundo, dependiendo el tema y dependiendo también el foro, pero a lo mejor el ímpetu que tenía hace 20 años el multilateralismo, hoy ya lo estábamos viendo un poco decaer, y creo que el momento político actual está evidenciando un poquito más esas debilidades. Rodrigo Peña, ay, un saludo muy grande.
¿A qué grado consideras que los bancos centrales tendrán que bajar las tasas de referencia para inyectar liquidez al mercado? Yo creo que los bancos centrales van a tener que optar por una variedad de mecanismos importantes que sí van a tener que inyectar definitivamente liquidez al mercado, pero que también va a ser importante que se hagan los movimientos necesarios de cara a la certidumbre, porque a pesar de que esto sea parte de lo que las malas cosas del capitalismo, lo que el capitalismo evidencia que está muy mal, es que todavía los flujos financieros siguen siendo muy importantes y que tienen un margen de acción y regulatorio muy distinto y que sobrepasa el Estado-Nación. Entonces, creo que sí va a ser importante que de alguna manera, sobre todo para la recuperación inmediata, que se creen como condiciones de certidumbre para que siga habiendo inversión y para que se sigan inyectando flujos de capital en distintos, tanto proyectos como de infraestructura, como de inversión en otros ámbitos. Pero yo creo que lo más importante va a ser, sí, la liquidez, pero más dar una solidez y certidumbre que permita otro tipo de interacciones también. ¿Cómo veo la situación en mi país de origen? Daniel Rodríguez, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo soy mexicana, como ya hablamos en el principio. A mí lo que más me preocupa de mi país de origen es que creo que inclusive fue como abierto de parte de las autoridades, como decir, la dimensión de la pandemia va a ser muy difícil de medir en términos reales. Entonces creo que inclusive se rindieron de cara a tener un panorama, no estoy diciendo cifras concretas ni exactas, porque pues sí, definitivamente no es posible, pero creo que una de las cosas que más está afectando a México es no entender la dimensión del problema en este momento, y eso hizo que, por ejemplo, empezaran los lockdowns antes de que el gobierno lo decretara oficialmente, y no quiero decir que eso haya estado mal, sino que más bien eso está evidenciando que la gente sintió tanta incertidumbre que empezó a tomar medidas de manera personal, y también que la toma de decisiones importantes se bajó a nivel estatal y local, y entonces los actores más importantes y más relevantes de cara al combate a la pandemia como tal en este momento y de cara a los esquemas de recuperación económica están dependiendo mucho de estos actores subnacionales que no necesariamente tienen tantos recursos para afrontar las cosas y para tomar las decisiones que tengan que tomar. Entonces, hay como un desnivel, hay un desequilibrio fuerte entre la responsabilidad que está cayendo sobre los entes subnacionales y la capacidad que tienen tanto económica como política y como legal, inclusive, de tomar ciertas decisiones y de tener ciertas competencias. Y eso está creando como mucho desbalance, y yo creo que, nada, pues sí me da muchísima pena lo que está pasando, y creo que la recuperación económica, al igual que en otros países de América Latina que se comparte, va a ser complicada. Y bueno, recuperación económica, ya volví a caer en mi juego de palabras, pero creo que nada, va a ser larga la agonía económica, creo yo. Ham Ayuto. Me encantó la conferencia. ¿Qué tanto crees que afecte el centrarse en la economía de un lugar de las vidas humanas? Es decir, esto a la larga puede traer incluso un mayor desastre económico. ¿Es la hora correcta de abrir la economía aquí en México? Pues es que abrir la economía, el tema de haber cerrado y de haber
localizado, de alguna manera es una forma de contener el virus y tuvo que ver con la emergencia sanitaria. Entonces, por supuesto que todos los ningún político en el mundo tuvo una decisión sencilla de darle prioridad a un sistema económico saludable que me vaya a permitir que no haya tanta gente con hambre y con vulnerabilidades fuertísimas y que vaya a empezar a caer en ciclos de pobreza y de violencia, etcétera, en un futuro casi cercano, o salvar vidas inmediatamente, ¿no? Creo que hay formas más inteligentes que otras de que ese trade-off no sea tan tajante y no necesariamente vimos los mejores ejemplos, pero creo que nadie la tenía fácil, sobre todo por los niveles de incertidumbre que se manejaban al principio, o sea, el hecho de no entender cómo funciona el virus, cuánto va a durar esto. Vemos el ejemplo de los países que ya un poco lo habían visto venir y que ya habían reaccionado al principio, intentando imitar mejores prácticas, pero tropicalizarlo a las economías locales, pues de alguna manera también fue muy complejo. Entonces yo creo que, bueno, espero que nadie haya tenido una mala intención en el manejo de esta crisis y que todo el mundo hizo lo mejor que pudo, pero también es verdad que ya había sistemas más podridos que otros. Por ejemplo, el caso de los sistemas de salud de Estados Unidos, que ya de por sí era muy malo, quedó como muy evidenciado con este tema, lo malo que hubo. Y hubo algunos gobiernos que de alguna manera dijeron, pues si va a haber muertos, que los haya. Y entonces lo importante es salvar la economía y, por ejemplo, Reino Unido empezó siendo ese caso y luego, cuando se dio cuenta que se podía realmente salir de control el tema de salud y de pérdidas de vidas, tuvo que cambiar estrategia en el primer intento. Y no es una decisión fácil para nadie. Yo no creo tampoco tener la respuesta correcta de qué tanto habría que priorizar salvar vidas y qué tanto habría que priorizar salvar la economía, pero no tendría que haber sido, eso sí es mi postura, un o tan fuerte. Creo que pudo haber esquemas de salvar la economía importantes que no implicaran necesariamente la sobresaturación de los hospitales y las muertes y etcétera, etcétera. Y creo que todavía las hay. Abrir la economía en el sentido de volver a los espacios físicos ni es la solución a lo que va a pasar económicamente, porque hay que implementar otro tipo de políticas que no vuelvan a salir a las tiendas, porque eso es lo que implica abrir en este momento. Ni tampoco va a ser suficiente. Entonces creo que hay otras políticas que se tienen que tener. ¿Qué opino? De que la posibilidad de una desmundialización, en mi opinión, los países sudamericanos no tienen la economía para lograrlo y otros países no tienen la seguridad alimentaria para garantizar una desmundialización. Sí, a ver, se está hablando mucho de volver al Estado-Nación y etcétera. Y una desglobalización también, pero yo creo que ningún país jamás, después de lo que ha pasado en las últimas décadas, va a lograr ser 100% autónomo, independiente. Creo que nuestras capacidades de crear movilidad, conexiones, también han hecho que todo lo demás, o sea, que no necesariamente sean guiados por políticas, sino que realmente obedece a la dinámica social y cultural de grupos y de empresas y de personas, o sea, es multidimensional y de muchos actores distintos, ¿no? Entonces, por supuesto que una desglobalización que le dicen en otras partes de Latinoamérica como tal, al 100%, no hay manera de que exista. Pero también es verdad que estamos viendo que los países probablemente vayan a ir reaccionando de cara a garantizar ciertos sectores críticos sin tanta dependencia al exterior.
qué tanto lo logren, quién sabe, pero creo que sí va a estar en el discurso, creo que sí va a estar sobre todo más encuadrado como un tema de seguridad nacional, de la seguridad alimentaria, como bien mencionas. Y yo no hablaría ni de blancos ni de negros, o sea, yo creo que más bien lo importante es ver dónde hay vulnerabilidades estratégicas, dónde no, cómo moverlas, cómo reconfigurar la economía de los países para suplir ciertos sectores estratégicos o no, cuánto sí podemos dejar en el exterior, qué costos y qué implicaciones, si tenemos la infraestructura suficiente para poder lograrlo. Entonces, no veo un movimiento uniforme en lo más mínimo, más bien va a ser cuestión de darnos cuenta por caso, por sector, por país, cuáles son las nuevas conexiones que está habiendo o cuáles son los repliegues hacia el interior del Estado-Nación. Camilo Rodríguez, Marcela, muchas gracias, excelente conferencia. ¿Crees que pudiéramos hablar de un nuevo escenario de la cooperación sur-sur de cara a la crisis post-pandemia? Definitivamente, sí, yo sí creo que y sobre todo de cara a cómo podemos compartir las prácticas para salir adelante, porque creo que las estrategias tanto de contención en este momento, porque esto es como una carrera a largo plazo, ¿no? O sea, ahorita estamos en la parte como más agitada y más fuerte y más evidente, pero va a haber mucho que hacer y que reconstruir como en un escenario a un poco más largo plazo, y creo que ahí va a haber mucho más en común en los países del sur sobre qué pasó y qué hacer después. Y definitivamente creo que puede abrirse una oportunidad muy importante para la cooperación sur-sur, que ya de por sí estaba siendo pues relevante en el ámbito internacional. En este sentido, creo que hay como ámbitos de oportunidad muy grandes. Listo, preguntas. Bueno, se acabó ahí ya el espacio de... acaba de llegar una pregunta adicional, te la voy a poner. Vale, con mucho gusto. Ana Victoria Naranjo Bedoya, la economía solidaria es una gran alternativa razonando sobre la recuperación económica. Sin embargo, esto es posible siempre y cuando se respeten los verdaderos principios y valores del cooperativismo y la asociatividad. Excelente conferencia, muchas gracias. Bueno, de acuerdo, 100%. Y yo creo que sí, cada vez va a ser más importante las reacciones a nivel local y lo que podamos construir en el tejido social como más arraigado a la localidad. Y de cara a lo económico también, ¿no? O sea, cada vez más ya estaba sucediendo, pero también en un futuro es algo que no podemos menospreciar la importancia. Marcela, pues muchas gracias. En nombre de CIBEI, pues te queremos agradecer tu participación en la tarde de hoy, la noche para ti, que nos hayas dado esta charla tan interesante, este análisis tuyo desde la perspectiva de los internacionalistas, y esperamos que ya tengas una buena noche y que todos tus proyectos se sigan cumpliendo de la mejor manera. A la audiencia, pues quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo martes a las 4 de la tarde. Vamos a tener un nuevo CIBEI Live, vamos a estar con el tema conflictividad socioambiental y el desarrollo internacional, algunas reflexiones desde el contexto latinoamericano. Esta conferencia va a estar a cargo de María Camila Barriga, quien desde Washington nos va a dar esta charla. Marcela, pues de nuevo muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y ha sido un placer pues trabajar en esto, y una felicitación muy grande al equipo de CIBEI por todo lo que hacen y realmente muchísimas gracias. Gracias, Marcela. A todos por su conexión, muchas gracias, que tengan muy buena tarde aquí en Latinoamérica, y para ti, Marcela, de nuevo muy buena noche. A todos que estén muy bien. Muchas gracias.